Estuvimos viendo ordenamiento, estuvimos viendo varios algoritmos lentos, inserción, selección y burbuja. Y después ahora empezábamos con los rápidos, y entonces el primero que vemos es el quicksort, donde el cual estuvimos explicando que el quicksort básicamente se basa en la estrategia de dividir para vencer, es decir, que agarramos el vector, mejor dicho, agarramos el vector, elegimos un pivote y mandamos todos los que son mayores o iguales que el pivote a la derecha, los que estrictamente menores que el pivote a la izquierda, y entonces después a partir de ahí recursivamente. Entonces el pseudocódigo era muy simple, era esto que está acá, y fácilmente también podíamos encontrar una relación recursiva para el tiempo de ejecución. Aquí vimos un ejemplito para un vector, cómo funcionaba, y entonces ahora, fíjense, antes de explicar bien cómo funciona todo, en realidad prácticamente lo único que falta mostrar es cómo hacer el algoritmo de particionamiento, ¿no? Porque lo que dijimos es que prácticamente el código de Quicksort, nada más que lo que falta es recursivo y lo único que falta es explicar esto, cómo hacer, mejor dicho, en realidad, cómo elegir el pivote, que en realidad ya dijimos la estrategia, el menor de los dos primeros distintos, perdón, el mayor de los dos primeros distintos, y después lo que falta decir es cómo hacer el partición. Bueno, antes de hacer eso, lo que vamos a ver es el tiempo de ejecución, la complejidad algorítmica de esto. Y bueno, lo que podemos decir es, supongamos que pudiéramos hacer que el tiempo de particionar, o sea, dado un vector y un pivote, separar los mayores o iguales que el pivote a la derecha y los menores, estrictamente menores que el pivote a la izquierda. Bueno, si pudiéramos hacer eso en tiempo, orden de n, o sea que el tiempo de particionamiento en función de n es una constante por n, entonces, y si la elección del pivote es muy buena, de tal forma que los dos pedazos del vector, las dos partes en que se particiona el vector son prácticamente de la misma longitud, o sea, n1 aproximadamente n2 aproximadamente n sobre 2, aproxima n sobre 2, entonces podemos ver, volviendo acá, ¿se acuerdan esta estimación para los tiempos de ejecución? Que es el tiempo de particionamiento más el recursivo de cada uno de los dos subsegmentos que quedan. Entonces nos queda que el tiempo de ejecución en términos de n es, bueno, esto que está acá, el tiempo de particionamiento más el tiempo de cada subsección, pero el tiempo de particionamiento es proporcional a n, y los n1 y n2 ambos son prácticamente n sobre 2, o sea que me queda 2 t de n sobre 2. Entonces, bueno, ahora que tenemos esta relación, bueno, podemos ir viendo qué pasaría, por ejemplo, con si la longitud del vector son potencias de 2. Si son potencias de 2, arranco, asignemos, digamos, t de 1, que es una constante d, y entonces t de 2 es 2c más 2t de 1, ¿no? Entonces t de 2 es 2c más 2t de 1, o sea, 2c más 2d. T de 4 es 4c más 2t de 2. Pero t de 2 ya lo tenemos acá, es 2c más 2d. Ustedes lo expanden a esto y les queda 8c más 4d. Y así, si lo van siguiendo, les queda que t de 8 es 24c más 8d, t de 16 es 64c más 16d, y si ustedes van mirando esto, el término proporcional a c, este término que está acá, el que multiplica d, es directamente proporcional a la longitud del vector. Pero el primero crece un poco más, y si ustedes lo miran, es 2 por 4c, 3 por 8c, 4 por 16c, así que fíjense que lo que va apareciendo acá, 2, 3, 4, es el logaritmo en base 2 de la longitud del vector. ¿Se acuerdan que el logaritmo en base 2 es la potencia a la que tengo que elevar 2 para llegar al valor? Entonces, logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 a la 2 es 4. Logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 a la 3 es 8, y así siguiendo. Acá me queda entonces este término, el primer término es n log n, y este término, el segundo, n. Aplicando la regla de la suma, nos queda que el que manda es este, orden n log n,
y entonces podemos decir que T de n es orden n log n. Así que bueno, ahí vemos, ¿se acuerdan cuando hicimos la discusión preliminar de tiempo de ejecución? Habíamos dicho que el tiempo de ejecución de ordenamiento de un vector de longitud n tiene que ser al menos orden de n, porque al menos los tengo que revisar los valores. Y bueno, que en realidad vamos a ver algunos algoritmos rápidos que son orden n log n, porque en realidad se conjetura que no hay ningún algoritmo general de ordenamiento que sea menor que orden n log n. Así que orden n log n se conjetura que es el piso teórico para para la complejidad algorítmica de ordenamiento de un vector general. Bien. Acuérdense siempre que log n, en todas estas expresiones, muchas veces los ponemos porque hace falta ponerlo, el log n, pero en realidad en muchos casos prácticamente podemos considerar como que log n es como una constante, ¿no? O sea que en realidad es prácticamente orden n más un pelito, digamos, un poquitito más que orden n, ¿no? Fíjense que log n, yo siempre le pongo este ejemplo, la cantidad de átomos que hay en el universo es 10 a la 78, y fíjense que el log n en ese caso me daría en decimal, logaritmo en base de 10 a la 78, 78, y logaritmo en base 2 de 10 a la 78 es, bueno, hay que multiplicar el exponente por 3 más o menos, ¿no? O sea que es 200 y pico. Así que fíjense, un número infinitamente grande como es el número de átomos que hay en el universo, y su logaritmo es 300. Bueno, bien. O sea que, bueno, realmente estos algoritmos son muy, muy eficientes, ¿eh? Bien. Y ahora vamos a explicar cómo funciona el algoritmo de particionamiento. Vamos a explicarlo primero en lápiz y papel. Un segundito. Vamos a tomar el ejemplito este de acá. Y entonces, bueno, fíjense, primero, el pivote, habíamos dicho, B, el pivote, es el mínimo de el máximo de los dos primeros dígitos. Los dos primeros dígitos son 3 y 1, así que el pivote va a ser 3. Y entonces yo mantengo, la idea es que lo que hago yo es mantener un índice L que inicialmente apunta al primer elemento y un índice R de right que apunta al último. A ver, déjenme ver un poquito, pero... Sí, L igual a first, R igual a last. Bien, entonces L apunta al primero, R al último, y ahora voy avanzando. La idea es que a la izquierda de L queden todos los elementos menores o iguales que el pivote. Entonces voy avanzando L hasta llegar a un elemento estrictamente mayor que el pivote.
En este caso, 3 ya es mayor que o igual que el pivote, así que no pude avanzar nada. Y ahora R lo voy retrocediendo hasta encontrar un elemento estrictamente menor que el pivote. Entonces fíjense, 3, 5, 6, 2. Se viene acá, ¿no es cierto? Cuando estoy ahí, los intercambio a los dos elementos. O sea que me queda 2, 1, 4, 1, 5, 9, 3, 6, 5, 3. ¿Mm? O sea, voy avanzando. El primero involucra un movimiento en el cual no intercambio nada, solamente voy avanzando los cursores estos, L y R, L de tal forma que siempre los elementos que L siempre esté apuntando, a ver, los elementos que estén a la izquierda de L sean estrictamente menores que el pivote y los elementos que estén a la derecha de R sean estrictamente mayores que el pivote. Perdón, estrictamente mayores, no, mayores o iguales que el pivote. Bien. Así que entonces avanzo L hasta llegar a un elemento mayor, que sería el 3, retrocedo el R hasta llegar a un elemento que sea estrictamente menor que el pivote, y llego a 2. Ahora entonces los intercambio, los intercambié, quedó el 2, el 3 fue a parar acá, y el 2 fue a parar acá, el R sigue estando acá, el L acá, y el R acá. Ahora de nuevo sigo avanzando el L hasta llegar a un elemento mayor que el pivote. En este caso viene acá. Y el R retrocede hasta encontrar un elemento estrictamente menor que el pivote. Viene acá. ¿Estamos? Entonces ahora los intercambio. Los intercambio. L para acá, perdón, intercambio los valores. O sea, otro para acá y el 1 para acá. Entonces ahora ahora el L lo puedo avanzar hasta el 4 y el R lo puedo bajar hasta el 1. Una vez que se cruzaron, o sea, siempre el R va retrocediendo y el L va avanzando. Cuando se cruzaron, ya no hace falta más hacer nada. Y fíjense, quedan todos los menores que los habíamos puesto con verde y rojo, ¿no? Verde y rojo. Entonces, me quedan los elementos menores que el pivote a la izquierda y los mayores que el pivote a la derecha. Estrictamente menores que el pivote a la izquierda y mayores o iguales que el pivote a la derecha. Bien. ¿Se entiende cómo es el algoritmo? Entonces, fíjense, no es difícil demostrar que este algoritmo es orden de n. ¿Por qué? Porque siempre en cada paso iterativo, ya sea R avanza una posición hacia la izquierda o L avanza una posición hacia la derecha. Entonces, por cada elemento, por cada paso de la iteración, la longitud de la parte recorrida avanza en 1. Así que el costo es orden de n. No es difícil ver eso.
Bien. Vayamos a la implementación acá. Fíjense, partition. El algoritmo de particionamiento. El algoritmo de particionamiento es un algoritmo en sí mismo. No sé si está en las STL, pero uno podría escribir una rutina que sea partición, que toma un rango en un vector, first, last, como siempre, como todos los algoritmos de ordenamiento, nada más que no es un algoritmo de ordenamiento, lo único que hace es partición al vector. Entonces, toma un rango en el vector, first, last, toma una función de comparación, bool asterisco com, acuérdense, acá estamos pasando una función, ¿no? O sea, es funcional esto, ¿no? El tercer argumento, los dos primeros argumentos es un rango, son dos iteradores. El tercero es una función, pasada como un puntero a función, bool asterisco com de tt. Compara dos elementos t. Y me dice si el primero es estrictamente menor que el segundo. Retorna verdadero si el primero es estrictamente menor que el segundo. Y después el pivote, el último argumento es el pivote. Entonces la función de partition es particionar el rango de first last con respecto a este pivote, usando la función de comparación com. Bien, entonces lo que dijimos, ¿no? Arranca con L igual a first, R igual a last, R menos menos. Acuérdense que R igual a last hay que ordenar desde first hasta last, cerrado o abierto, o sea que en realidad a last no hay que incluirlo. Entonces lo que digo es L igual a first, R igual a last, R menos menos. Ahí sí estoy en la situación, L apunta al primero y R apunta al último del rango. Bien, y ahora entro en un lazo en el cual intercambio los valores de L y R, para eso uso un temporario TMP, y después hago lo de avanzo el L lo voy avanzando hacia la derecha, mientras el elemento sea estrictamente menor que el pivote, y avanzo retrocedo el R hacia la izquierda, mientras el elemento sea mayor o igual que el pivote. Cuando se cruza, cuando salgo del lazo, cuando se cruza. Fíjense, esto está bastante prolijito, bastante elegante implementado. Son pocas liñitas, hace todo el algoritmo de particionamiento. Y partition, ¿qué hace? Particiona y retorna un valor, que es un iterator, que es el iterator L, el primero de la región mayor o igual que el pivote. Acuérdense, acá sería la posición de este 4. El primero del rango rojo. ¿Estamos? Porque acuérdense que eso lo usamos acá en el pseudocódigo. Cuando hacemos el particionamiento, nos da el L, y entonces después dividimos el rango J1, J2 en J1L y LJ2. ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces es muy conveniente, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el partition. Ahora faltaría el encontrar los dos primeros elementos, el mayor de los dos primeros elementos. Bueno, el mayor de los dos primeros elementos, en realidad, fíjense, a ver, en realidad, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál sería el pivote ideal? Dijimos que lo que queremos del pivote es que la mejor elección del pivote sería aquel que divide al segmento en dos partes iguales. Bueno, eso tiene un nombre. ¿Cuál es el elemento? Cuando tengo un arreglo, ¿cuál es el elemento que divide? Perdón, tengo elementos en un vector. ¿Cuál es el elemento que me divide exactamente en una parte, que son dos partes iguales, los que son mayores y los que son menores? Bueno, eso tiene un nombre en estadística, se llama la mediana. La mediana consiste en ordenar el vector y tomar el punto del medio. Bueno, entonces eso sería lo ideal, ¿no? Yo, si pudiera elegir la mediana, me garantizaría que siempre el particionamiento sería perfecto. Pero bueno, el problema es que dijimos que particiona, tanto particiona tiene que ser orden de n, y elegir el pivote también tiene que ser orden de n, ¿no es cierto? Porque si no, acá ya se me descaragina esto, el tiempo de ejecución. Si yo no puedo garantizar que el tiempo de particionamiento más, acá no lo puse, pero más también la elección del pivote
Si eso, todo eso no es orden de n, entonces después se complica la demostración y, mejor dicho, no es que se complica, el tiempo de ejecución crece y no va a ser orden L log n. Bueno, y acá fíjense, porque si acá quisiéramos poner la mediana como pivote, ¿qué habría que hacer? Y bueno, ordenar el vector. Pero entonces estamos recursivamente, ¿no? Porque para ordenar el vector, para elegir el pivote, necesito ordenar el vector para obtener la mediana, o sea que no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso está la idea, hay varias formas, estrategias de elegir el pivote. Una, la que dijimos, es el mayor de los dos primeros. La otra sería tomar algún conjunto de elementos y de esos tomar la mediana. Entonces podríamos pensar que este de elegir el mayor de los dos primeros es una especie de versión mínima de uno en el cual tomamos k elementos y de esos k elementos tomamos la mediana. Por eso acá, en la parte de elegir el pivote, van a encontrar que las funciones están median. Median toma un rango en un vector y de ese rango me va a retornar de los k primeros, toma otro argumento que es el entero k, y entonces me va a tomar de los k primeros elementos distintos la mediana. O sea, no la mediana de todo el conjunto, sino la mediana de un cierto conjunto, un cierto número limitado de elementos. Si k es 2, fíjense, miren miren el código, pero van a ver, pruébenlo y van a ver que les da el mayor de los dos primeros distintos. Bien, no vamos a entrar acá a explicar todo el coso, pero es eso. Fíjense que tanto en particiona como en mediana, nunca se hace una comparación directa de los elementos con el operator menor de la clase, sino que siempre se usa el operador de comparación. Entonces siempre hay que usar el operador de comparación, que sería como el operator menor, pero el usuario lo puede reemplazar. En vez de operator menor, puede usar otra función de comparación. Por ejemplo, si quiere ordenar los elementos de un vector de enteros por valor absoluto, entonces acá en vez de, no le pasa operator menor, le pasa una función com que retorna verdadero si A es menor absoluto que B, perdón, A es menor que B en valor absoluto. Abs de A menor que abs de B. Bien. Bien. Entonces, finalmente acá está el quicksort. Quicksort, bueno, toma un rango first last y una función de comparación y por ahora no miren esto que está acá. Fíjense qué hace. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Primero elige el pivote. Esto que está acá es la elección del pivote. Está medio raro, pero Miriam me retorna la mediana de los k primeros valores distintos. Si k es 2, esto me da, todo esto que está acá, me da acá en pivote el mayor de los dos primeros. Una vez que elegí el pivote, bueno, hace la partición de first last, del rango first last, con respecto al pivote pivot y usando la función de comparación com. Una vez que hice el particionamiento, partition me devuelve el punto de separación L, el primero del rango a la izquierda, de la parte de los elementos mayores o iguales que el pivote, y entonces después hago recursivamente quicksort de first L y quicksort de L last. Así que bueno, ahí está. Hay un pequeño detalle. Fíjense, quicksort se basa en esta estrategia de ir dividiendo, pero la verdad que una vez que dividí, por ejemplo acá, dividí el vector este rojo en dos partes, la parte verde esta y la parte roja esta, yo ahí
hago el particionamiento y después llamo a Quicksort. En realidad, yo en algún momento podría reemplazar, en vez de llamar a Quicksort, podría llamar a cualquier algoritmo de ordenamiento. ¿Mm? Bien. El chiste está en que si bien Quicksort es bueno al ser recursivo, hace que el tiempo de ejecución sea orden n log n, eso no quiere decir que para vectores pequeños siempre sea el más eficiente, ¿no? Eso vale la pena verlo un poquito. Yo sé que Quicksort, por ejemplo, que el método de la burbuja sabemos que es muy, crece mucho, ¿no? Que es cuadrático. Esto sería bubble sort. ¿Mm? Y sabemos que Quicksort crece muy lentamente, crece orden en el n, por eso lo usamos, ¿no es cierto? Quicksort. Bien. Pero eso no quiere decir, Quicksort se va llamando, arranca con un vector muy grande, de longitud muy grande por acá, y después lo va dividiendo por la mitad, y lo va dividiendo por la mitad. Eso no quiere decir que en algún momento su costo no sea mayor que el de la burbuja. Tal vez para vectores muy pequeños, un algoritmo más simple, como por ejemplo el de la burbuja, puede ser que sea más eficiente. Entonces, justamente como Quicksort, lo único que se basa es que en algún momento se va reduciendo, cuando el tamaño del vector pasa por debajo de un cierto umbral, podría ser que me convenga switchear a burbuja, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que hace acá. Fíjense. Cuando el tamaño, yo tengo el rango iterator first last. Lo primero que hago es calcularme el tamaño del rango que tengo que ordenar, que es last menos first. Bueno, cuando last menos first es menor que un cierto valor umbral, que acá lo puse en 9, en vez de hacer toda la estrategia de Quicksort, directamente le aplico bubble sort al todo el vector, a todo el rango. ¿Está? Este valor 9, bueno, ¿cómo se saca? Bueno, hay que sacarlo por prueba y error. Incluso es más, puede ser que dependa de la arquitectura, del compilador, de N cosas. Pero es un parámetro que se ajusta por prueba y error. Bien. Quicksort, dijimos que está bueno, funciona bien, cuando eh, el algoritmo de particionamiento, la elección del pivote es suficientemente buena como para que la división del vector en dos partes sea bastante balanceada, o sea que los dos tengan una longitud, la parte verde y la parte roja tengan una longitud relativamente parecida. Bueno, ¿cuál sería el peor caso? Cuando el particionamiento es muy desbalanceado. ¿Cuándo es muy desbalanceado el ordenamiento? El ordenamiento. Y bueno, por ejemplo, si están ordenados. Si los elementos están ordenados, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces voy a elegir el pivote, es el mayor de los dos primeros, 1 y 2 me da 2, ¿cierto? Este es el pivote. Entonces, quiere decir que me queda, como estrictamente menor que el pivote, me queda solo el 1, y como mayor es que el pivote, desde 2 para allá. Ahora tengo que particionar mi siguiente vector, que es este que está acá. Bueno, tengo que elegir el pivote, el mayor de los dos primeros distintos. Resulta ser que es B.
Entonces me queda los estrictamente menores que B, me queda solo el 2, y los mayores iguales que el pivote B son todos estos que están acá. Entonces se ve cuál es el problema. O sea, el particionamiento es muy malo. No me particiona en la mitad, sino que siempre me queda 1 en la parte menor y todo el resto en la parte mayor. Acá me quedaría pivote 4. Pivote 4 y me quedaría en los estrictamente menores el 3 y en los mayores iguales todo esto. Y así siguiendo. Quiere decir que antes tenía, cuando estaba bien balanceado, decía N1 y N2 son prácticamente iguales y por lo tanto son la mitad de N. En este caso, cuando está muy desbalanceado, es N1 igual a 1 y N2 el resto, o sea, N menos 1. En ese caso, fíjense, si volvemos a la fórmula recursiva, me dice que T de N es la parte de particionamiento, que C por N, más, en vez de ser 2 T de N sobre 2, que sería el caso bien balanceado, tenemos este caso muy malo, que es T de 1, una de las partes tiene longitud 1 y la otra N menos 1. Entonces me queda T de 1 más T de N menos 1. Y si ahora vamos entonces haciendo correlativamente, por ejemplo, T de 2 me daría 2C más T de 1 más T de 1, o sea, 2D. Ahora, T de 3 es 3C más T de 1 siempre es D, y T de N menos 1 sería T de 2, que es 2C más 2D. Hacen la cuenta y le da 5C más 3D. Bueno, y así van haciendo correlativamente, ahora no con potencias de 2, sino que van de a 1, y después fíjense que les va a quedar esta expresión, que fíjense, por ejemplo, acá, 14 es 5 por 5 más 1, que es 6, 30, dividido 2, 15, menos 1. Esta formulita, este n por n más 1 sobre 2 menos 1, es el numerito que aparece acá. Se puede probar, por supuesto, por inducción. Acá está probado así por simplemente ir aplicándolo, pero se puede demostrar por inducción. Y por lo tanto, quiere decir que esta parte es orden de n y esta parte es orden de n cuadrado. Por lo tanto, T de n es orden de n cuadrado. Quiere decir que quicksort, en el peor caso, cuando la partición es muy desbalanceada, es orden n cuadrado. Lo mismo ocurre cuando el vector está ordenado de menor a mayor, lo mismo ocurre si está ordenado de mayor a menor. Y es 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El mayor de los dos primeros distintos sería 10. Entonces el pivote es 10. Entonces tienen que ir todos los mayores o iguales que 10 para la izquierda y todos los estrictamente menores que 10 para la derecha. Quiere decir que me da todo esto para acá. Y el 10 acá. O sea, la parte verde es esta que está acá. Y la parte roja es esta que está acá. Ahora vuelvo a elegir el pivote, es el mayor de los dos primeros distintos, sería el mayor de 9 y 8, es 9. O sea, el pivote acá era 10. Ahora es 9. Bueno, fíjense, ¿no? Siempre le va a quedar la parte mayor igual que 9, uno solo acá y todo el resto del otro lado. O sea que también los dos casos son malos. Tiende a estar ordenado el vector, es el peor caso. Bien.
Entonces, observaciones. En el caso promedio, cuando está ordenado aleatoriamente, el orden se mantiene, es orden n-log-n, aunque la partición no sea perfecta, no sea por la mitad, pero en promedio se mantiene y orden n-log-n. Las mejoras pueden ser incluir un mejor cálculo del pivote, usar la mediana de los K primeros distintos, que es lo que está implementado en la punta, acá en las transparencias. Otra posibilidad sería, ¿saben qué? Ordenarlo aleatoriamente. En las STL hay un algoritmo que se llama Random Shuffle. Random Shuffle. Shuffle quiere decir barajar. Cuando uno juega al póker y baraja las cartas, es shuffle. Quiere decir mezclar algo aleatoriamente. Toma un contenedor y reordena los elementos del contenedor en forma aleatoria. Bueno, si podemos hacer eso, entonces, antes de particionar, antes de ordenar el vector, le aplicamos el random shuffle y ahí nos aseguramos que el vector está completamente desordenado, que no viene parcialmente ordenado ni nada. Bueno, ¿cuánto cuesta el random shuffle? Bueno, si el random shuffle costara más que el orden n-log-n de particionar, de ordenar por quicksort, estaríamos fritos, ¿no? Bueno, el random shuffle se puede implementar en orden de n. Nada más que involucra generar números aleatorios, lo cual generar buenos números aleatorios, bueno, tiene su costo, o sea que hay que pesarlo. Vamos a ver que hay otra solución al problema de cuando Hay otra solución que es la que está implementada en las STL, en las estándar de C++, que se llama el introsort, que básicamente es el quicksort, pero vamos a ver, combinado con otra cosa. Pero diríamos, una posibilidad es primero aplicarle el random shuffle. Bueno, vamos a ver esto. Acá vemos, fíjense. Tenemos arriba, tenemos inicialmente dos vectores desordenados. Tienen, no me acuerdo, tienen 30 y pico de elementos, una cosa así. El color involucra el valor, o sea que deberían quedar los azules a la izquierda y los rojos a la derecha. Arriba tenemos, si no me equivoco, arriba es la burbuja y abajo es quicksort. Y bueno, avanza así. Fíjense, miren el de la burbuja arriba. ¿Ven cómo va avanzando la burbujita? En este caso, el azul, que es el menor de todos, es depositado en la primera posición. Ahora viene el siguiente, que es uno que es más celestito, entre celestito y verde. Bueno, va avanzando despacito y llega a la primera posición. Y así. Lo acelero si quieren para que lo aceleré. Bueno, en realidad el video completo no hace toda todo el ordenamiento. Pero fíjense, abajo, con cursor, en el paso 34 ya hizo el ordenamiento, mientras que el de arriba todavía ni siquiera ordenó los 5 primeros. Vamos de nuevo. Esperen que vamos en velocidad normal. Y bueno, ahí ven. Fíjense el quicksort, miren cómo hace el quicksort, ¿ven? Va por todos lados y rápido ordena todo. Mientras que el bubble sort va avanzando en la burbujita y despacito va ordenando. Ahí se ve lo lento que es quicksort con respecto a, perdón, lo lento que es bubble sort con respecto a quicksort. Bien, vayamos al siguiente algoritmo de ordenamiento que vamos a ver, que es heap sort. Ordenamiento, heap se puede traducir como montículo. Un heap de algo es un montículo. Si vamos a una obra en construcción y vemos un montículo de arena, es un heap de arena. Una pila. Pila, pero en el sentido de pila, bueno, este es un montículo, una montañita de algo. ¿Por qué? No me pregunten. Entonces, ordenamiento por montículos. Entonces, este se llama heap sort. Bueno, ¿cuál es la idea de heap sort? Supongamos que podemos implementar para un cierto contenedor S, típicamente piensen en un conjunto, ¿no?
para un contenedor S, una estructura que permite implementar las funciones insertar un elemento. Las tres funciones. No, tres no, cuatro. Insertar un elemento. Insertar un elemento en el conjunto. Extraer el mínimo. Desreferenciarlo a ese mínimo. Y borrarlo del contenedor. Que cada una de esas funciones, cada una de esas operaciones las podamos implementar en tiempo orden log n. Bueno, entonces fíjense, lo que podríamos hacer, supongamos que tenemos todos los elementos en... tenemos todos los elementos en algún contenedor, por ejemplo, una lista. Entonces yo quiero ordenar la lista. Ahora, por supuesto, ahora vamos a ver para vectores, pero bueno, para entenderlo conceptualmente, pensemos que tenemos una lista y un contenedor auxiliar, que es este contenedor S tipo conjunto. Entonces, fíjense, lo primero que hacemos es extraer todos los elementos de la lista y los metemos en el conjunto. While not L.empty, x igual a asterisco L.began, lo insertamos en S y lo borramos de L. Esto podríamos sacar, lo podemos hacer con un front y esto con un pop front. Bien. Entonces saqué todos los elementos de L y lo metí en S. Ahora, en S lo que voy haciendo es, voy extrayendo, como tengo estas funciones, se supone, asumí que tengo estas funciones, mínimo de S. ¿Cuánto me cuesta este primer paso? Bueno, tengo que agarrar n elementos de la lista e insertarlos en S. Como el costo de cada inserción en S es orden log n, quiere decir que el costo de todo esto es orden de n log n. En realidad podría ser hasta menor, ¿no? Porque en realidad inicialmente S está vacío. O sea, esto es orden, insertar en S es orden log n, donde n es la cantidad de elementos de S. Pero inicialmente S tiene poquitos elementos y a partir de ahí empieza a crecer. Pero bueno, no importa, ¿no? Como cota máxima es orden n log n, esta primera parte de acá. Poner todos los elementos del contenedor original L en este pseudo conjunto S. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ir extrayendo, voy extrayendo siempre el mínimo de S. Si voy agarrando, tomando el mínimo de S y lo saco de S, cada vez que extraiga el mínimo, todos los mínimos siempre me van saliendo ordenados. ¿Está? Si yo del S tomo el mínimo y lo extraigo, la siguiente vez que voy a buscar el mínimo me da el segundo menor. Y entonces así cuando lo voy extrayendo me quedan ordenados. Entonces ahora voy haciendo while not s.empty, tomo el iterador al mínimo, que es esta función que dijimos acá, lo meto en L y lo borro de S. Todas estas funciones dijimos que eran orden, suponemos que las podemos implementar en tiempo orden de log n. Por lo tanto, de nuevo, tengo n veces orden log n. O sea que de nuevo, también esta segunda parte de acá, también es orden n log n. O sea que si puedo hacer estas cosas que están acá, todas en tiempo orden log n, bueno, me daría todo esto, me daría un algoritmo orden n log n. De hecho, esto ya nosotros sabríamos cómo hacerlo. Por ejemplo, esto que está acá podría ser el S, podría ser un conjunto implementado con árbol binario de búsqueda. Si el árbol binario de búsqueda se mantiene balanceado, los costos de todas estas operaciones que están acá, dijimos que eran orden log n. Dijimos que el árbol binario de búsqueda se mantiene orden n log n si se mantiene balanceado. Pero bueno, después vimos, yo les conté, no lo entramos en sumo detalle, pero hay forma de mantener balanceado el árbol binario de búsqueda. O sea que todo esto podríamos implementarlo. Bueno, el chiste de todo, lo que no me gusta de todo esto es que involucra, por empezar, no es in place, arranco con una lista y después tengo otra cosa acá que es un conjunto, que no sé cómo implementarlo, digamos. El chiste es que todo esto se puede hacer in place en el vector. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El chiste de todo esto es que se puede hacer sin necesidad de cosas raras, ni de un conjunto, ni nada, sino que todo viviendo adentro del mismo vector y en forma sumamente eficiente. Bien.
¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, por empezar, esta estructura donde vamos a tener todos los elementos y que nos permite extraer el mínimo y todo eso, lo vamos a meter en una estructura que se llama un montículo. Ese montículo es un árbol binario que satisface dos condiciones, que es parcialmente ordenado. Parcialmente ordenado quiere decir que el valor de cada nodo es menor o igual que el valor de sus dos hijos. Acá fíjense, 5 es menor que 10, 16, 10 es menor que 23 y 11, 23 es menor que 24 y 25, 11 es menor que 12. Si miran, cada nodo es menor que sus dos hijos. Y después, la siguiente condición es que parcialmente completo. ¿Qué quiere decir parcialmente completo? Que todos los niveles están llenos, salvo eventualmente el último, donde están todos los elementos, todas las posiciones llenas, lo más a la izquierda posible. Fíjense acá, por ejemplo, tiene este árbol, es montículo, ¿por qué? Porque tiene sus 4 niveles, los 3 primeros niveles todos llenos, y el último, que es el que está parcialmente lleno, las 3 posiciones que están con valores están lo más a la izquierda posible. Bueno, este ejemplo de acá de la izquierda es un montículo, estos dos no son montículos, todo esto mírenlo porque es típica pregunta de examen. No son montículos, ¿por qué? Por ejemplo, fíjense acá, fíjense, acá no satisface la condición de parcialmente ordenado, porque el 13 no es mayor que su padre, que es 16. Y acá el 22 no es mayor que su padre, que es 23. Dijimos que los hijos, el padre tiene que ser menor que los hijos. Menor o igual que los hijos. Y este que está acá es parcialmente ordenado, pero no es parcialmente completo. Acá hay elementos, hay huequitos, hay lambdas. Acá hay un lambda que no está en el último nivel. Todos los niveles, salvo el último, tienen que estar completamente llenos. Y acá en el último no están todos lo más a la izquierda posible. Hay un lambda acá. Bien. Fíjense, no confundir la condición de parcialmente ordenado con la condición de árbol binario de búsqueda. En el caso de parcialmente ordenado, es como que los valores están ordenados de arriba hacia abajo. El menor arriba de todo y van creciendo hacia abajo. Mientras que en el árbol binario de búsqueda es como que van creciendo de izquierda a derecha. Si los ordeno en un árbol binario de búsqueda, listo los elementos en orden simétrico, me tiene que dar los valores ordenados. O sea que es diferente. No confundir árbol binario de búsqueda con montículo. Es una confusión muy, muy corriente. Bueno, ¿cuál es el chiste de que esté parcialmente completo? Bueno, el chiste de que esté parcialmente completo es de que en realidad los puedo meter a los elementos no en un árbol, sino en un vector. Si yo considero que los voy metiendo por niveles en un vector, así, primero todo el nivel 0, después todo el nivel 1, después todo el nivel 2, y así, como están acá con las flechitas verdes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me queda el vector así como está acá. O sea, meto los elementos en un vector. Ahora ustedes se van a preguntar, pero bueno, pero si lo metes en un vector, no vas a poder usar las funciones de árbol binario, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Cuando está así parcialmente completo, es fácil usar las funciones de árbol binario porque hay una relación, se pueden calcular matemáticamente, digamos, las relaciones padre-hijo se pueden calcular matemáticamente. Dado un nodo que está, dado un valor que está en la posición J, el hijo izquierdo es 2J más 1 y el hijo derecho es 2J más 2. Fíjense, por ejemplo, el 16, el elemento 16, que está en la posición 2 en el vector, 0, 1, 2, sus hijos son 32 y 18, que están en las posiciones 5 y 6. O sea que fíjense, 2, el hijo izquierdo es 2 por 2 más 1, que es 5, y el hijo derecho es 2 por 2 más 2, que es 6.
Veamos otro ejemplo. Acá, el 23, que está en la posición 3, sus hijos son 2 por 3 más 1, 7, y 2 por 3 más 2, 8. Bien, perfecto, ¿eh? O sea que si bien no lo parece, es un vector, en realidad con esas reglas es como si fuera un árbol binario. Y al revés, para el padre tengo que hacer el padre de un nodo J es J menos 1 sobre 2, división entera. Acuérdense que cuando uno lo pone como una fórmula matemática, no hay forma, si en C lo ponemos así nomás, J menos 1 sobre 2 ya me da la división entera, ¿no? Pero en una fórmula matemática lo correcto es poner floor. Floor quiere decir piso, el valor entero menor o igual que el argumento, ¿no? Entonces, padre de J es J menos 1 sobre 2. En C ya con eso bastaría. Para ponerlo en términos matemáticos hay que ponerle floor, piso. Bien, fíjense, por ejemplo, el padre de 25 es 25 menos 1. Perdón, no 25, 25 el valor. El padre de la posición 8 es 8 menos 1, 7, dividido 2, división entera, es 3. Está bien, ¿eh? El padre de 5 es 5 menos 1, 4, dividido 2, 2. ¿Eh? ¿Se entiende? O sea que puedo guardar, de esa forma puedo guardar los elementos del árbol binario en un conjunto, en un vector, en forma sumamente eficiente, porque imagínense, los árboles binarios, ¿se acuerdan? Que para implementar un árbol binario, cada elemento tiene una celda, la celda tiene 2 punteros, es toda una estructura compleja para guardar un árbol binario. Acá directamente los meto en un vector. Es sumamente eficiente, ¿eh? Bien, ahora en el árbol este binario, supongamos que tengo un árbol binario, que es un montículo, y quiero insertar un elemento. ¿Cómo hago? Bueno, lo primero que hago, supongamos que tengo el árbol que está acá, y me dicen de insertar el elemento 4. Lo primero que hago es meter el 4 en la primera posición libre. La primera posición libre quiere decir, del último nivel parcialmente ocupado, la posición libre lo más a la izquierda posible. O sea, en este caso, ¿no? O sea, el árbol estaba lleno hasta acá, hasta el 12. Bueno, me dicen insertar el 4, lo primero que hago es lo pongo ahí. Con eso estoy manteniendo la condición de parcialmente completo, porque siempre están todos los niveles llenos, lo más posible, siempre hacia la izquierda, ¿eh? O sea, acá está bien. Lo que se puede estar violando es la condición de parcialmente ordenado, porque por ejemplo acá el 4 es un elemento chiquito y está abajo de todo. Bueno, ¿qué hago? Lo voy intercambiando con el padre, como si fuera, acá parecería como si fuera una burbuja, ¿no? Va subiendo por el padre mientras sea estrictamente menor que el padre. Acá, por ejemplo, 4 es menor que el 11, lo intercambio. 4 es menor que el 10, lo intercambio. 4 es menor que el 5, lo intercambio. O sea que 4 va hasta la raíz. Y 5, 10 y 11 bajan todos una posición hacia abajo. Bueno, fíjense que todo eso, el costo de todo eso, ¿cuánto es? Es orden de la longitud de un camino en el árbol, a una hoja. Pero este es un árbol binario y está perfectamente balanceado, porque nosotros por la forma en que lo guardamos, que es parcialmente completo, está perfectamente balanceado. O sea que es orden log n. O sea que el costo de insertar elementos es orden log n. Acuérdense que dijimos, arrancamos diciendo de que la inserción tenía que ser orden log n. Bueno, después, siguiente cosa, encontrar el mínimo. Bueno, acá el mínimo es trivial, está siempre en la raíz, ¿no? Porque es parcialmente ordenado,
el de la raíz es menor que sus dos hijos, a su vez sus dos hijos son menores que los hijos, y así siguiendo, el menor está siempre en la raíz. En un montículo el mínimo está siempre en la raíz. O sea que en realidad es orden de 1. Es menos que orden log n. Bueno, y ahora tengo que poder eliminar ese mínimo. O sea, yo tengo que, acuérdense, los tengo que ir extrayendo por el mínimo, ¿no? Entonces, el mínimo está en la raíz, pero ok, ahora lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar y, claro, sacar y volver a que sea un montículo, que se mantenga un montículo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, tengo el montículo en este estado y me dicen extraer el mínimo. O sea, el 4, el mínimo está en la raíz, que es el 4, lo saco y ahora tengo que rehacer que vuelva a ser un montículo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, simple. Se toma el último elemento, o sea, saco el 4, ahí me quedó como un agujerito donde estaba el 4, ¿no? Entonces tomo el último elemento del vector, o sea, el último del nivel parcialmente ocupado, el más a la derecha del último nivel parcialmente ocupado, o sea, en este caso el 11, lleno el agujerito con ese 11 y ahora voy bajando el 11. Claro, el 11 es un elemento grande, ¿no? No tiene que estar en la raíz, porque en la raíz tiene que estar el mínimo. Entonces, ¿qué hago? Voy intercambiando, voy bajando el elemento ese siempre por el menor. Y ahí, ojo, ahí es un punto en que muchas veces se confunden. Se va bajando, se va intercambiando con el hijo, con el menor de los hijos. Si el menor de los hijos es mayor que el padre, ¿no? Es menor que el padre. Acá, por ejemplo, el 11 lo comparo con sus hijos. Los hijos son 5 y 16, el menor es 5 y 11 es mayor que 5. Entonces lo intercambio con 5. ¿Ok? El 11 quedó ahí. Ahora el 11 lo tengo que comparar con sus hijos. Los hijos son 23 y 10. El menor es 10. Bueno, lo tengo que intercambiar con 10, porque 11 es mayor que 10. Ahora 11 tiene hijos 12 y nadie más. Bueno, el menor de los hijos es 12, pero 11 no es menor que 12. Entonces ya 11 queda ahí. ¿Está? Y bueno, y fíjense que el árbol final es un montículo. Y fíjense que el costo de esto, ¿cuánto es? Es recorrer un camino en el árbol. El árbol está garantizado que está bien balanceado, por lo tanto es orden log n. A todo este algoritmo se le llama reheap, remonticulizar, rehacer montículo. Consiste en que tengo un árbol que satisface todas las condiciones de montículo, o sea, es parcialmente completo y parcialmente ordenado, salvo eventualmente en la raíz. Salvo eventualmente en la raíz. Acá, esto. Satisface todas las condiciones, salvo que el 11 no es menor que sus hijos. Bueno, para hacer que eso se vuelva a ser un montículo, es el algoritmo reheap. De hecho, está en las STL, es un algoritmo que muchas librerías lo tienen. Reheap, remonticulizar. Bien. Bueno, está reheap y hay otro algoritmo que es makeheap. No confundir. Reheap con makeheap. Reheap es, tengo un árbol binario que satisface todas las condiciones de montículo, salvo en la raíz, y lo quiero hacer montículo. Y makeheap consiste en que tengo un árbol completamente desordenado y lo tengo que hacer montículo. Bueno, ¿en qué consiste makeheap? Fíjense, consiste en agarrar, arrancar, hacer reheap desde abajo hacia arriba a todos los nodos. Bueno, en los nodos del último nivel no hay que hacer nada, porque no tengo que hacer reheap, porque no tienen hijos hacia abajo. Pero después, acá en 2316, le aplico reheap. Y eso acá, por ejemplo, me hace intercambiar el 23 con el 5, le aplico reheap al 16 y me hace intercambiar el 16 con el 4, quedó ahí. Y ahora finalmente reheap de la raíz. O sea, le voy aplicando reheap a todos los nodos
desde el anteúltimo nivel, el último no hace falta porque son todas hojas, desde el anteúltimo nivel hacia arriba. Regip. Bueno, fíjense, le estoy aplicando. El regip era orden log n. Y acá para make heap estoy aplicando el regip a todos los nodos. O a casi todos, pues lo del último no hace falta, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, el regip costaba orden log n. Acá estoy haciendo eventualmente n veces una operación log n, por lo tanto es orden n log n. Bueno, parecería, fíjense, ya con eso estaría, ¿no? Porque orden n log n estaría bien. Pero en realidad se puede demostrar que es orden n. ¿No? ¿Por qué? Fíjense, no lo vamos a demostrar, pero fíjense que, ¿se acuerdan? Supongamos que tenemos un árbol con 1.000.000 de nodos. ¿Se acuerdan que en el último nivel ya hay la mitad? En un árbol binario completo, en el último nivel ya tengo la mitad de los nodos. O sea que de ese 1.000.000 de valores, en el último hay 500.000, la mitad. Y a eso no hay que hacerle nada. Recién hay que hacerlo al de arriba, al siguiente, al anteúltimo nivel, que tiene 250.000. Pero de esos 250.000, fíjense que cada uno es una sola operación, porque cada uno tiene solo un hijo. O sea que hay 250.000 veces en la cual a lo sumo tengo que intercambiar con el hijo. Y después, al siguiente, que tiene la mitad de 250.000, o sea, 125.000, a lo sumo tiene dos niveles. Bueno, la cosa es que si uno hace bien la cuenta, es orden n. Es notable, ¿eh? O sea que MHIP es muy eficiente. De todas formas, para ordenamiento por montículo, no es necesario saber eso, digamos. Incluso si fuera orden n log n, no afectaría al costo total de HIPSOR, que es orden n log n. Bien, entonces, miremos la implementación. Por empezar, regip. Regip toma un rango first last, toma una función de comparación y toma una posición J inicial. Regip remonticuliza el árbol a partir de la posición J. Si J es 0, la raíz, bueno, remonticuliza a partir de la raíz. Pero acuérdense que acá cuando hacemos make heap, tenemos que aplicar regip no necesariamente en la raíz, a partir de ciertas posiciones que no son la raíz. Entonces, acá hace el regip a partir de una cierta, del subárbol de un cierto nodo que no tiene por qué ser necesariamente la raíz. Fíjense que por defecto está en la raíz, ¿no? J igual a 0, pero si no le podemos pasar un J y lo remonticuliza a partir de la posición J. Bueno, fíjense, acá es un poquito, no vamos a explicar todo, pero entra en un lazo en el cual va recorriendo todos los elementos desde hace esto de que va burbujeando el valor por el menor de los hijos, ¿no? O sea, la posición J en el vector, ¿cómo hacemos? Acuérdense que como en todas las funciones de ordenamiento no tenemos el vector, lo que tenemos es el first. O sea que en realidad acá donde queremos hacer B de J, en realidad es first más J, ¿eh? El puntero, el iterator al padre. Después tenemos a los hijos izquierdo y derecho, entonces busca el mayor de ambos y lo intercambia con ese. ¿Eh? Bueno, yo en el cuentito que les dije, lo intercambia con el menor, acá lo intercambia con el mayor, ya vamos a ver por qué. ¿Eh? Bueno, ese es regip. Después, makeHeap va aplicando el regip desde abajo hacia arriba, a partir del nivel del anteúltimo nivel.
Y después el heap sort es muy simple. Bueno, ya lo vamos a ver. Aplica el make heap y después va extrayendo los valores y lo va aplicando al reheap. Mejor que esto lo terminemos de explicar porque acá faltan algunas cositas todavía por explicar. Bien. Entonces, fíjense. Primero, agarra un... ¿Cómo funciona? Vamos a explicar todavía unos detallecitos. Bueno, agarra, tengo que ordenar un vector, ¿no? Lo primero, tengo que hacer que ese vector sea un montículo. Bueno, ¿para eso qué hago? Le aplico makeheap, eso ya lo explicamos, ¿no? Le aplico makeheap y me queda un montículo. Como esto que está acá. ¿Mm? O sea, los elementos viven en un vector, pero en realidad yo lo pienso como un montículo, este montículo que está acá. Están guardados, acuérdense, por nivel. 4, 5, 8, 12, 23, 16, 10. Bueno, ¿y ahora qué hago? Acuérdense que la idea es ir extrayendo el mínimo y buscar el mínimo y sacarlo del árbol, ¿no? Entonces acá lo que tengo que hacer es extraer el 4, extraigo el 4 y hago un reheap, ¿no? Pongo el 10, extraigo el 4, pongo el último elemento que es el 10 en la raíz y le aplico reheap. Bien, el reheap me intercambia este 10 que va para la raíz, lo intercambia con el 5 y bueno, queda esto que está acá. Ahora, ese elemento 4 que saqué, los mínimos que saqué, ¿dónde debería ponerlo yo? Bueno, lo debería poner, no sé, en algún contenedor auxiliar. ¿Se acuerda que habíamos, cuando explicamos, había un L y un S? Yo debería meter todos los elementos en el S y ahora ir extrayéndolos del S y metiéndolos en el otro, en el L. Bueno, fíjense que no hace falta, ¿no? Porque justamente acá, como yo extraigo el 4, al extraer el 4 y al aplicarle reheap, la cantidad de elementos que pertenecen al montículo quedan al principio del vector y me queda un elemento libre al final. O sea que los elementos que voy sacando ordenados, o sea, extraigo el menor de todos, lo extraigo del montículo, el montículo se reduce en 1 en su longitud y me queda un lugar libre al final, donde meto el menor. Y así siguiendo, cada vez que extraigo un elemento menor, lo voy poniendo al final. Y así. ¿Ven cómo está acá? Ahí extraje dos menores, el 4 y el 5, y lo voy mandando al final. Voy extrayendo, voy mandando al final. Cuando terminé de extraerlos todos, me queda el vector ordenado. Pero ordenado ¿cómo? De mayor a menor. Me queda al revés de como quería yo. Bueno, no hay problema, ¿no? Una vez que lo ordené de mayor a menor, ordenarlo de menor a mayor es solamente invertir los elementos. Los elementos se pueden invertir de un vector, se pueden invertir en tiempo orden de n. Como todo esto es orden n log n, agregarle un tiempo orden n para invertir los elementos entra dentro de la complejidad algorítmica. No me afecta la complejidad algorítmica. Pero hay una opción mejor todavía. ¿Cuál es? En vez de usar un montículo minimal, utilizar un montículo maximal. Un montículo maximal tiene las mismas propiedades que dijimos de los montículos, nada más que es parcialmente, en vez de ser parcialmente ordenado de menor hacia arriba, de menor a mayor, de arriba hacia abajo, es parcialmente ordenado de mayor a menor. O sea, el mayor está en la raíz y siempre la condición es que el padre sea mayor o igual que los hijos. Entonces, cuando voy extrayendo elementos, cuando voy a extraer el primero en la raíz, está el mayor de todos. Ese va al final y ya queda ahí. De esa forma me evito el ordenamiento final. Ya les digo, de todas formas no afectaría el análisis de complejidad algorítmica de esto, porque igual quedaría orden en el OB. Bien. Entonces de ahí, fíjense, bueno, a ver, en parte, por eso es que, fíjense que acá en reheap, cuando intercambia con el mayor, no con el menor. Está invertido, en el código está invertido. Justamente porque está pensado para
que ya el vector quede ordenado de menor a mayor sin tener que hacer la inversión final. Y acá, bueno, entonces dijimos, ¿no? El heap sort consiste en primero hacerme heap. Eso hace que en el vector me queden los elementos en forma de montículo. Y a partir de ahí voy extrayendo valores. Lo intercambio con el último. Heap last es el puntero al último. Y después le aplico reheap. Voy extrayendo y voy aplicando reheap. El código se lo dejo para ustedes. Está explicado acá y está aplicado en el apunte. Bien, comparación entre heap sort y quicksort. Bueno, quicksort es orden n log n en el caso promedio, pero puede ser orden n cuadrado en el peor caso. ¿Se acuerdan? El peor caso era cuando los elementos venían completamente ordenados, de menor a mayor o de mayor a menor. En general, si están parcialmente ordenados, si hay una cierta coherencia en los datos, si no están desordenados aleatoriamente, bueno, va a degenerar, digamos. Su puesto va a dejar de ser orden n log n y se va a empezar a aproximar a orden n cuadrado. En cambio, heap sort es orden n log n siempre. Fíjense que nosotros, ¿cuál es el costo de las operaciones? Depende del camino, de la longitud de un camino en el árbol. Pero la longitud de un camino en el árbol está garantizado que orden log n, porque yo lo mantengo balanceado. Es un árbol que está balanceado. O sea que heap sort es orden n log n siempre. La cosa es que en el caso promedio, si quicksort está bien, si los elementos no están ordenados, si los elementos del vector están aleatoriamente distribuidos, quicksort es más rápido que heap sort, por un factor. Ambos son órdenes de log n, pero quicksort es, no sé, supongamos la mitad, el doble de rápido o 3 veces más rápido, por un factor, pero es más rápido. O sea que ambos tienen su ventaja. Heap sort está garantizado que siempre orden n log n, y quicksort lo que tiene es que si pudiéramos garantizar que los elementos no estén parcialmente ordenados, no estén ya medio ordenados, es un poco más rápido. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacer lo que hacen las STL. La STL tiene un algoritmo que se llama introsort y que en realidad es en el fondo una mezcla de los dos. Una mezcla del quicksort con el heap sort. ¿Qué hace? Básicamente lo que hace es tratar de aplicar quicksort y si detecta que los elementos vienen medio ordenados, switchea a heap sort. Acuérdense que cuando quicksort va propagando hacia abajo, en cualquier momento, cuando yo divido, hago la particiono y le voy a aplicar el quicksort recursivamente a cada parte, yo en cualquier momento podría reemplazar ese quicksort por otra cosa, por otro algoritmo que ordene. Por otra cosa que ordene. O sea, por ejemplo, le podría aplicar heap sort. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo voy aplicando la estrategia de quicksort y en esa estrategia voy guardando, almacenando en qué nivel estoy y cuál debería ser el largo ideal de mi vector. Si yo estoy ordenando un vector de 1.000.000 de elementos, cuando la primera vez que lo divido, lo ideal sería que cada parte fuera de 500.000. Bueno, ok, si yo detectara, por ejemplo, que el particionamiento fue muy malo y me quedó uno de los vectores, tiene longitud 999.999, y estoy en el segundo nivel, yo digo, pará, la longitud es muy lejos de la teórica, la de que debería tener si la elección del pivote fuera buena. Estoy en 999.999 cuando yo me esperaba hasta tener del orden de 500.000. Bueno, si detecto que pasa eso, switcheo a heap sort. ¿Se entiende? O sea, es un algoritmo medio inteligente que se da cuenta si
que si la estrategia del pivote no está funcionando bien, switchea a Hipsort. Por lo tanto, está garantizado que es orden en el ON, porque a lo sumo switchea a Hipsort y es orden en el ON, nada más que un poquito más lento. Pero en el caso promedio, donde los elementos no están ordenados, es orden en el ON y más rápido que Hipsort, porque aplica Quicksort. Por cómo es esto, de ahí viene el nombre, introsort, que es algo, intro viene de introspectivo. ¿Qué es algo introspectivo? Algo introspectivo es algo que se puede analizar a sí mismo. Es una propiedad que tenemos los humanos. Nosotros, los humanos, podemos hacer una especie como de psicoanálisis interno y podemos pensar y pensar cómo nos va y pensar sobre nosotros mismos. Somos introspectivos. A veces el concepto de introspectivo se aplica también a lenguajes de programación. Por ejemplo, un lenguaje de programación es introspectivo si, por ejemplo, me permite analizar, por ejemplo, ver el listado de las variables. Por ejemplo, en el sentido C++ no es introspectivo. Yo no puedo saber si una dada, tengo un programa y si A es una variable del lenguaje. Hay otros lenguajes que sí me dejan ver. Bien. Entonces, terminamos de ver, vimos los algoritmos de ordenamiento lento, vimos dos algoritmos de ordenamiento rápido, el Quicksort y el Hipsort. Bien, una cosa que vamos a ver ahora es el tema de la estabilidad de los diferentes esquemas. ¿Se acuerdan de lo de la estabilidad? Recordemos que si la función de comparación, la relación de orden, no es una relación de orden fuerte, o sea, com de xy, puede ocurrir que dos elementos no sea cierto ni que com de xy ni que com de ix sea falso, entonces si la relación de orden fuera fuerte, podríamos decir que son iguales. Pero como no exigimos que sea fuerte, puede ser débil, entonces puede ocurrir que x e y sean distintos y sin embargo ninguno de ambos com de xy y com de ix sean falsos. En ese caso, decimos que son equivalentes. Por ejemplo, si estuviera ordenando en valor absoluto, 3 y menos 3 serían equivalentes, 5 y menos 5 serían equivalentes. Habíamos dicho que en ese caso, un algoritmo decíamos que era estable si mantenía los elementos equivalentes en el mismo orden que estaban en el arreglo original. Por ejemplo, si tengo este vector, y lo ordeno por valor absoluto, entonces me puede dar 1 menos 2, 2 menos 3, o 1, 2 menos 2 menos 3. Como el 1 siempre va a estar al principio de todo, porque es el menor en valor absoluto. El menos 3 siempre al final. Pero 2 y menos 2 no quedan claro en qué orden tienen que estar. Cualquiera de los dos ordenamientos es válido, pero el que es estable es este, porque en el arreglo original, menos 2 está antes que el 2. Entonces ahora vamos a estudiar la estabilidad de los diferentes algoritmos. Bueno, ¿por qué nos preocupamos por la estabilidad? Bueno, hay dos razones para preocuparse por la estabilidad. Una es de donde viene el nombre, estabilidad. ¿Qué quiere decir que es estable? Que bueno, si el algoritmo es estable, una primera consecuencia es que el vector resultado de ordenar es determinístico. Determinístico quiere decir que hay un solo resultado. Fíjense, si no le pido que sea estable, cuando ordeno este vector me puede dar este o este. Quiere decir que el resultado de ordenar el vector no está completamente determinado a partir del vector original. Si es estable, el único válido es este y por lo tanto el resultado es determinístico. Hay un solo vector resultado.
Ojo, ambos son ordenamientos válidos, ¿no? Pero uno es válido y estable y el otro es válido pero no estable. Bien, si les pido que sea estable, una consecuencia es que el resultado de ordenar está determinado de forma determinística a partir del dato original, del vector inicial. Otra ventaja muy práctica es que si tengo que ordenar una serie de datos por varias claves, suponete un campo, una base de datos en la cual cada objeto es un objeto que tiene varios campos. Bueno, yo puedo, si quiero ordenar, por ejemplo, tengo legajos de empleados que tienen el nombre tienen, uno de los campos es el departamento donde trabaja, qué sé yo, taller, conductores de colectivo, administración y limpieza. Tengo varias secciones de la empresa. Y entonces en el legajo tengo departamento de la empresa o sector y el apellido. Yo podría querer ordenar el vector de forma que me queden primero todos ordenados por sector, o sea, primero todos los de administración, después todos los de limpieza, después todos los de taller, y a su vez dentro de ellos ordenados por apellido. Bueno, ¿qué puedo hacer en ese caso? Me puedo construir una relación de orden que primero privilegie el sector y después el apellido, y le aplico eso, entonces en saque ya me queda como yo quería. Y si no puedo hacer eso, la otra es ordenar primero por apellido, y después por sector. Cuando voy a ordenar por sector uso un algoritmo estable, quiere decir que todos los elementos que estaban en el mismo sector quedan ordenados por apellido, pues ya lo ordené por apellido, ¿se entiende? Entonces esa es la siguiente utilidad. Es un truco, no sé si ustedes lo usan, pero yo lo uso mucho cuando uno ordena cosas, por ejemplo, en una tabla de Excel. Porque si vos querés de nuevo ordenar por varias, primero por una columna, después por otra columna y así, ordenás primero por la última columna que querés ordenar y después por la siguiente y así, como el algoritmo de ordenamiento es estable, preserva el ordenamiento que existía sobre las variables, sobre las filas antes de aplicar el ordenamiento. Bueno, y ahora vamos a ver entonces el ordenamiento, cómo son las propiedades de estabilidad de los diferentes ordenamientos. Bueno, arranquemos con burbuja. Bueno, ¿cómo podemos chequear que un algoritmo sea estable o no? Bueno, cuando cruzo elementos, cuando hago un intercambio, si garantizo que nunca se intercambien dos elementos, que un elemento que es mayor o igual que otro pase por arriba de ese, si garantizo eso, garantizo que hay estabilidad. Bueno, en el caso de la burbuja, ¿cuándo hago intercambio? Bueno, cada vez que comparo con el anterior. Cuando voy avanzando la burbuja es cuando hago intercambios. Bueno, el chiste es hacer el intercambio solamente si el elemento que está en la burbuja es estrictamente menor que el anterior. Fíjense acá. Hago el intercambio que está acá solamente si el elemento en fer más k es estrictamente menor, acuérdense que comp retorna verdadero si es estrictamente menor que el anterior. Fíjense que acá uso estrictamente menor. Si acá usara menor o igual, el ordenamiento sería válido, pero no sería estable. Porque dos elementos equivalentes yo podría estar pasando uno arriba del otro. Y tienen que mantenerse en el mismo orden que estaban antes. O sea que Bubble Sort, con esta pequeña modificación, no modificación, sino con tener un poquito de cuidado en escribir bien la comparación, con eso solo ya me queda estable. O sea, Bubble Sort se puede hacer fácilmente en forma estable. Bueno, lo mismo de inserción. ¿Se acuerdan que en inserción acá el elemento se iba intercambiando con los anteriores hasta llegar a la posición que le correspondía? Bueno, de nuevo, el chiste es cuando voy comparando, comparar por estrictamente menor.
No poner menor o igual. Bien. O sea que ordenamiento por inserción es estable, teniendo un poquito de cuidado al implementarlo, ¿no? Teniendo acá este cuidado. Y ahora estabilidad de selección, del ordenamiento por selección. ¿Cómo era ordenamiento por selección? Bueno, tenía la parte desordenada, yo la recorría toda, buscaba, me quedaba con el iterator al mínimo, y una vez que termino de recorrer todo, intercambio el elemento ese del mínimo con el primero de la parte desordenada. Bueno, y ahí está el chiste, que ahí no hay forma. Acá cuando llevo este mínimo para adelante no hay problema porque este mínimo es menor que los que estoy intercambiando. Pero este elemento que estoy llevando a la posición que tenía el mínimo, ese no hay forma de garantizar que no esté cruzando por arriba de elementos que son equivalentes a él. Cuando llevo, fíjense esta linita amarilla que está acá, cuando llevo este elemento que está acá para allá, ahí lo estoy pasando por arriba de cosas que ni sé lo que son. O sea que selection sort, por lo menos, en la forma que lo explicamos, no es estable. Bien, estabilidad de quicksort. Bueno, quicksort, para que quicksort sea estable, lo que hay que garantizar es que particionamiento sea estable. Repásenlo, pero si ustedes garantizan que particionamiento, o sea, el lugar donde se pueden intercambiar elementos es en particionar. Pero acuérdense que quicksort es particionar y después aplicar recursivamente quicksort. Pero al ser recursivo, dentro del código, la única parte en que se intercambia de elementos es en particiones. Bueno, ¿se puede implementar el particionamiento en forma estable? Bueno, sí, acá está explicado un poco, pero cuesta hacerlo in place. Bueno, está discutido acá, ¿eh? Se puede hacer, pero tiene su vueltita. Tiene su vueltita. Así que no es totalmente fácil de hacer. No es totalmente fácil de encontrar un algoritmo que sea orden de log n, garantizado y estable. Bien. ¿Y heap sort? Bueno, heap sort es completamente imposible de... Yo diría que es imposible de hacerlo en forma estable. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando intercambio acá elementos, cuando acá hago un reheap o lo que sea, cuando intercambio un valor con sus hijos, eso acá en el árbol están uno al lado del otro, pero acuérdense que en el montículo, por ejemplo, acá yo podría estar intercambiando el 16 con dos elementos acá, sus hijos acá, y no estoy mirando todos los elementos que están en el medio. Así que es imposible de hacer heap sort en forma estable. Bien. Bueno. Bien, con eso terminamos todo lo que es ordenamiento por de vectores. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos dijimos que íbamos a ordenar contenedores lineales, vectores y listas? Pero bueno, vectores tenía una diferencia y que es que son contenedores de acceso aleatorio. Con listas no podemos hacer eso. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, quicksort no podemos hacerlo. Y heapsort menos. Entonces vamos a explicar un algoritmo que es ordenamiento por fusión. Bueno, algo de esto ustedes ya vieron. ¿Se acuerdan cuando han visto algoritmos donde fusionan dos listas ordenadas?
Bueno, es muy fácil de entender. Se basa de nuevo en dividir para vencer. Y básicamente, ¿qué se trata? Que yo agarro una lista, la divido en dos pedazos de longitud igual. Acá esto yo lo hago yo y es fácil. O sea, me viene una lista tamaño 1.000.000, mando 500.000 a un lado, 500.000 al otro, y ya lo dividí en dos partes exactamente iguales. Entonces, básicamente, Mersor se basa en tomar la lista, dividirla en dos partes iguales, aplicarle recursivamente el ordenamiento por fusión, merge sort, ¿no? Ordenamiento por fusión es merge sort. Aplicarle merge sort a cada una de las dos partes y después ahora fusionar esas dos partes en una. Si la división se puede hacer de forma de que se mantenga en forma balanceada, que la longitud sea lo más parecida posible, y el tiempo de fusión es orden de n, entonces se puede hacer exactamente el mismo análisis de complejidad algorítmica que hicimos para Quicksort, y resulta ser que el costo de todo esto es orden de n log n. O sea que es muy bueno. Miremos acá, por ejemplo, el ejemplo este, ¿no? Tengo esta lista, 738140113. Bueno, lo divido en dos listas, 7841, 3103. Le aplico recursivamente sort a cada una de ellas. Sort de L1 me da esto, 1478. Sort de L2 me da esto, 0133. Y ahora lo que tengo que hacer es la fusión. Bueno, ¿cómo hago para dividir la lista en dos? Bueno, la forma más fácil que uno se le puede ocurrir es en forma alternada. También se le llama round robin o interlaced, entrelazado. ¿Qué quiere decir? Que voy mandando un elemento a una lista, otro elemento a otra. O sea, en este caso me quedarían los elementos pares, no que el valor sea par, sino de las posiciones pares en la lista L1 y los de las posiciones impares en la lista L2. Fíjense. 7, 3, 8, 1, 4, 0, 1, 3. Es como interlaced, se llama interlaced, round robin. Es como cuando repartimos las cartas, ¿no? Cuando jugamos las cartas, repartimos, le damos uno a este, otro a este, otro a este y así. Así. A ese tipo de repartir las cosas se le llama interlaced, entrelazado, o round robin. Round robin. Bien. Sí, entonces fíjense, recursivamente acá tenemos TD, el tiempo de ordenamiento para Mersort, TDN es, bueno, recursivamente T de cada una de las dos partes, TDN1 más TDN2, y después el resto que es hacer el split, primero hacer el split y después el merge. Si puedo hacer el split y el merge en tiempo orden de n, y puedo repartir los elementos en las dos listas en forma balanceada, el análisis es el mismo que el de Quicksort y me da que el costo es orden n log n. Bueno, por empezar, dividirlo en dos pedazos iguales, en este caso se puede hacer exactamente iguales, ¿no? Porque si yo agarro la lista, bueno, si lo hago así, entrelazado, voy mandando uno al lado, uno al otro, es obvio que me va a quedar la mitad en cada lado, salvo más o menos 0,1, digamos, ¿no? Puede ser que difieran en 1, pero básicamente la división es casi perfecta. A esa forma de mandar uno a un lado, otro al otro, se le llama, ya les dije, interlaced, round robin. En el caso este, como son los elementos de posiciones pares van a uno y pares al otro, se le llama también splitting par-impar. Odd, even, par-impar, odd, even, splitting. Bueno, entonces,
si dijimos, si los tiempos de split y merge se pueden hacer en tiempo orden de n, el costo de todo es orden de n log n. Dijimos que el splitting es fácil, con este interlacer o round robin, es trivial que queda bien balanceado, y es orden n, porque lo único que voy haciendo es recorriendo el elemento y mandándolo para un lado y para el otro. Y después, para hacer la fusión, bueno, está el algoritmo de fusión de listas, que ya vimos, lo vimos en conjuntos, lo vimos también, ustedes lo vieron como algoritmo. Ese es orden, hace la fusión de dos listas ordenadas en una lista resultado que está ordenada en tiempo orden n. Y se hace, esto es in place. Acuérdense que en el caso de listas, el concepto de in place difiere un poco del de vector. En el caso de listas, in place quiere decir que no creo que la cantidad de listas, de celdas auxiliares que creo, es orden de 1. O sea que no estoy duplicando con pedazos del contenedor, ¿no? Simplemente lo que voy haciendo es pasando elementos de una lista a otra. Bien, entonces fíjense, merge sort no hay con qué darle, ¿eh? Y es prácticamente el único algoritmo que vamos a estudiar para listas, porque no hay con qué darle, porque es orden n log n garantizado y in place. Mientras que acuérdense que quicksort y heapsort son parcialmente son in place, pero quicksort podía no ser orden n log n, y heapsort era, bueno, heapsort sí estaba garantizado que era orden n log n, ¿eh? Bien, y acá está la implementación, ¿eh? Ordenamiento por fusión. Tengo merge sort de una lista L y una función de comparación. Bien, acá no hace falta, acá no hay rango porque simplemente tomo la lista y la lista se puede ir dividiendo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me construyo dos listas, L1 y L2. Y en este caso hago el splitting par impar. Fíjense, acá hace while not L.empty y va haciendo un insert en una o en la otra. Acá, ¿cómo está hecho? Está hecho medio con un truquito. ¿Qué hago? Tengo una bandera flag que inicialmente está en true. Y fíjense, dependiendo del valor de flag, este LL es una referencia o a L1 o a L2. Y después voy haciendo flag igual a not flag, ¿eh? O sea que a medida que voy iterando, ese flag es verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso, verdadero o falso. Cuando es verdadero, LL es una referencia que apunta a L1. Cuando es falso, apunta a L2. Fíjense esta expresión que está acá. Con un hook operator, ¿no? Recuerdan que habíamos dicho, el hook operator es el operador ternario, que es como un if, que tiene acá una condición, y dependiendo del valor que retorne esa booleano que termine esa condición, me da el primer resultado de la primera expresión o el de la segunda. En este caso, L1 o L2. Bien. Entonces, dependiendo del valor de flag, lo voy extrayendo, lo voy insertando en L1 o L2 y lo voy borrando de L. Una vez que salí de este lazo es porque ya metí mitad de los elementos en L1 y mitad de los elementos en L2. Ahí le aplico merge sort recursivamente a cada uno de los dos y acá tengo que hacer el algoritmo de fusionar dos listas, que es muy similar, mírenlo, es completamente equivalente al que usamos para unión de conjuntos por listas ordenadas.
¿Se acuerdan? Justamente en ese caso, lo interesante es que se podía hacer las operaciones binarias en tiempo orden n. Bueno, entonces acá va metiendo, ¿se acuerdan? Tiene punteros P1 y P2 que apuntan a los primeros elementos. Mientras no estén vacías, va avanzando, dependiendo de cuál es el menor, insertan uno en el otro y lo avanza y lo extrae. Después mete todo el resto de L1 y todo el resto de L2. ¿Se acuerdan de eso? Que bueno, dijimos por qué primero L1 y por qué después L2. Bueno, no importa porque en realidad alguno de estos dos no se hace, ¿no? O cuando salí de acá es porque o L1 está vacío o L2 está vacío. Así que acá alguno de los dos no se hace, o sea que no importa en qué orden hacer cada uno de esos dos bloques. Bien, y finalmente Mersort tiene un wrapper. Como siempre, las funciones de ordenamiento tienen la función que no tiene función de comparación, perdón, la que tiene función de comparación y la que no lo tiene, que simplemente llama a la otra. Bueno, y la pregunta es, ¿Mersort es estable o no es estable? Bueno, dependiendo de cómo se haga el split, en la división de la lista en dos listas menores, ¿no? Las dos listas de longitud n sobre 2. Bueno, si lo hacemos así con splitting par impar, cuando por ejemplo acá mandamos este para acá y este para acá, no estamos mirando para nada en qué orden están, o sea que no preserva para nada. Si son equivalentes, no me entero. Bueno, el chiste está en hacer el splitting en forma no par impar, sino tomar los primeros dado n, que es la longitud de la lista, tomar n1 igual a piso de n sobre 2 y n2 igual a n menos piso de n1 menos piso de n2. Bien. Entonces divido para hacer el merge sort en forma estable, divido al split, en vez de hacerlo par impar, tomo los primeros n sobre 2 en una lista L1, los siguientes n sobre 2 en la lista L2, eso puede diferir en más menos 1, y ahí le aplico el sort a cada uno de los dos, y ahora cuando hago el merge, de nuevo voy recorriendo con iteradores cada uno de los dos, y si me encuentro con dos elementos equivalentes, tomo primero el de L1. ¿Está? Por ejemplo, acá. Fíjense, típicamente acá hay dos elementos que son equivalentes, que son estoy ordenando esta lista por valor absoluto. El problema serían con estos dos elementitos menos 1 y 1, ¿no? Pero menos 1 va a la primera lista y 1 va a la segunda lista. Cuando ahora los ordeno y cuando voy recorriendo en forma y los voy fusionando en forma ordenada, cuando tengo apuntando a los dos elementos menos 1 y 1, lo que tengo que hacer es, si tengo dos elementos equivalentes, tengo que insertar primero el de L1. Y con eso se hace estable. Fíjense, acá está el split. Me calculo N1 igual a 6 de L dividido 2 y N2 es el resto, 6 menos N1. Ahí tengo el N1 y N2. A lo sumo difieren en N1. Agarro N1 elementos y los meto en L1 y el resto los meto en L2. Este es el splitting par impar. No par impar, perdón. Por partes. Bueno, y con esto terminamos hoy.
Dejo de compartir.